5. Vamos a recordar qué es lo que nos dice esta escritura. Y nos dice así. Acababa su plegaria al Elohim de Israel y dichas todas estas palabras, se levantó Judith del suelo, llamó a sus siervos, a su sierva, y bajando a la casa donde pasaba los sábados y solemnidades, en este momento estamos viendo que termina de hacer su tefila y se levanta. Ella estaba en una actitud humilde, de humillación, y luego se levanta y se dirige precisamente a lo que es la casa donde pasaba los Shabbat y las fiestas. Entonces aquí nosotros podemos recordar dónde pasamos nosotros los Shabbat y las fiestas. Los pasamos normalmente, pudiéramos decir en Keila, ¿verdad? En Keila, dentro de lo que es el cuerpo. Ahorita, en este momento, no tenemos un lugar físico, pero somos parte de una Keila. ¿Por qué? Porque estamos en los lugares celestiales en Mashiach que nos unen, y de esta manera, aunque no tengamos un lugar físico, estamos unidos en Ejat, donde quiera que nos encontremos en el cuerpo de Mashiach. Y entonces vemos lo que ocurre. Estando precisamente allí, en el lugar, donde es el cuerpo, el seno, donde ella se deleitaba en el Eterno, en el Shabbat, en las solemnidades, en las fiestas santas, entonces aquí vemos que ella se quita lo que es el sayal, la vestidura que ella tenía de viudez, de tristeza, la quita, la despoja de sí. Y entonces una vez, dice, se desnuda de sus vestidos de viudez y se baña toda. Esto todo está ocurriendo en la casa, en el cuerpo, en la Keila, se puede decir. Entonces, aquí vemos nosotros que se baña. ¿Con qué se baña? Con agua. ¿Qué es lo que nos baña a todos los hombres? Cuando nosotros nos sumergimos en lo que es la palabra del Eterno, nos sumergimos en el agua. Y el agua nos puede inclusive hasta bañar, cuando nosotros lo permitimos. Cuando permitimos que el Eterno nos bañe con su agua, de esta manera nosotros pues podemos precisamente tener grandes logros en lo que es nuestra vida. Por supuesto sabemos que la voluntad del Eterno no es nuestra voluntad, y quizás no todas las cosas que nosotros buscamos o quisiéramos en nuestra vida se vayan a cumplir, pero sí sabemos que se va a cumplir la voluntad de Adonai, y en esa voluntad perfecta y justa siempre va a ser para bien, para los que lo aman, así como dice su palabra. Entonces ella se baña en el agua de la Dabar, pudiéramos decir, y se unge con perfumes exquisitos, se unge con aceite, y el aceite nos representa lo que es el Ruach HaKodesh, lo que vienen a ser los aromas que se usan en Keila, por ejemplo, el nardo, ¿verdad? Es un aroma exquisito, la mirra también. Entonces, de esta manera son los aromas que se manejan en el cuerpo de Mashiach. Y con estos aromas ella se unge con perfumes exquisitos, como una mujer. Recordamos nosotros que la mujer representa a la Keila. El nombre de Judith es mujer judía. Entonces, aquí nosotros podemos tener recordar esa enseñanza de que tanto nos deja una enseñanza particular como persona,
individuo que somos cada uno de nosotros, como también nos deja una enseñanza como Keilah, con lo que debemos nosotros hacer, el propósito que tenemos nosotros como cuerpo, como individuo, para poder vencer a los gigantes que de pronto se ponen delante de nosotros. Entonces, continuando con el verso, dice: ungió con perfumes exquisitos, se compuso la cabellera, poniéndose una cinta. Bueno, la cabellera, el cabello nos recuerda lo que es la santidad. Entonces, ella pues en su sayal, en su vestidura de viuda, de tristeza, pues no tenía arreglado el cabello. Posiblemente lo tenía sucio por la misma condición. Pero en este caso, ella vemos que se asea y lo que es su cabello, seguramente largo, lo arregla, lo acomoda. ¿Para qué? Para que se pueda manifestar ese cabello que quizás a lo mejor estaba agarrado o a lo mejor estaba cubierto. Pero entonces así ya todos los demás notan ese signo de enseñanza que es también el cabello, nos habla de la santidad. Entonces aquí nos está mostrando santidad también. Toda la preparación que ella tiene para poder llevar a cabo aquel propósito. Y se vistió los vestidos que vestía cuando era feliz. Entonces ella deja su vestidura triste, de amargura, y se cambia por la vestidura de Mashiach. Yeshua, Él es nuestra vestidura. Es la vestidura de justicia, de luz, de santidad. Entonces, de esta manera, ella se está preparando. Podemos ver esta enseñanza. Continuando, dice que se calzó las sandalias. Verso 4. Cuando nosotros en Misraín, en Egipto, íbamos a salir de Egipto para poder cruzar con lo que era el Mar Rojo, se nos pidió a nosotros, el pueblo, que pudiésemos ponernos las sandalias, calzarnos las sandalias, que pudiéramos tomar lo que viene a ser en la cintura, en los lomos, poderlos sujetar de tal manera que pudiésemos caminar y llegar a destino. Las sandalias, ¿para qué? Para que no nos llenásemos de tierra en el camino, recordando que la tierra nos representa pensamientos de hombre, lo cual está en contra de lo que es la palabra del Eterno. La palabra es inspirada de Yahweh y en esta nosotros tenemos pues el pensamiento del Eterno. Y cuando nosotros vamos en el camino desde Misraín, desde Egipto, hacia la tierra prometida, que es también representada por la Keilah, también la tierra prometida, aunque también nosotros sabemos que la tierra prometida, que emana leche y miel, es Yeshua HaMashiach. Todo hombre es como la tierra, y entonces ese hombre mana leche y miel, y solamente Mashiach es el único hombre que puede emanar, de él mana la leche y la miel. Aquella leche que es para los pequeños y aquella miel que va a nutrirnos y nos va a dar todo lo que necesitamos, toda la fortaleza para precisamente poder vencer en el nombre de Yahweh. Continuando con este relato, nos dice: y se puso los collares, brazaletes y anillos, sus pendientes y todas sus joyas, y realzó su hermosura cuanto pudo, con el ánimo de seducir los ojos de todos los hombres. Aquí nosotros vemos que ella en ese momento tenía una misión, con un propósito, darle la victoria a Israel. Pero en nosotros también sabemos que la novia de Yeshua también
es adornada precisamente con joyas, con anillos, con brazaletes. Entonces aquí nosotros podemos ver que Judith es una sombra también de la novia de Yeshua. Aquella novia que se prepara, que es fiel, que confía en su Elión, en su protector, en su Shomer y Shaddai. Y de esta manera llega a lo que viene a ser no solamente ser novia, sino ser esposa. Que esas son las características o el final, la meta de nosotros, ¿verdad? El poder no solamente ser novia, sino poder llegar a ser la esposa, esa esposa que va a ser por siempre, aquella esposa que pudo no llegó a la estatura del varón perfecto, pero se le permitió vestirse de lino fino y resplandeciente. Entonces, a nosotros se nos ha permitido vestirnos de lino, se nos ha permitido vestirnos con el talit que es el signo de enseñanza, de las obras justas de Mashiach, de nuestro amado. Y, por lo tanto, estamos en ese camino, en ese andar para poder recorrer ese destino, ese desierto, en unidad, en ejat, en cuerpo, para poder llegar a ser santos vencedores, para poder ser aquella novia que ya es tomada como una esposa. Que ese es el propósito. El propósito de nosotros no nada más es ser novia, sino esposa. Bueno, vamos a continuar. Versículo 5 de Judith 10 y nos dice: Luego dio a su sierva un odre de vino y un cántaro de aceite. Llenó una alforja con harina de cebada, tortas de higos y panes puros. Empaquetó las provisiones y se lo entregó igualmente a su sierva. Estamos viendo que estas provisiones las eligió Judith para aquella misión que iba a llevar a cabo en compañía del enemigo, ¿verdad? ¿Cuáles eran estas provisiones? ¿Qué tienen de especiales estas provisiones? Nosotros, si lo podemos, vamos a recordarlo juntos. Aquí nos dice que le dio primero el odre de vino. El vino nos está representando lo que es la alegría, el gozo, en lo que es la justicia de Yahweh. Eso nos está hablando el vino. Y también el vino, pues, se nos recuerda los pactos de Yahweh, ¿verdad? Cuando se toma el vino en la copa, que nos está hablando de eso. Bien, y también nos dice y un cántaro de aceite. Entonces, un cántaro de aceite del Ruach HaKodesh nuevamente. Vemos que lleva ella, es un cántaro, y llenó una alforja con harina de cebada. La cebada nos representa lo que viene a ser a lo que son los santos vencedores. Lo que viene a ser el aceite, que seguramente era de aceite de olivo, nos habla acerca de lo que es la luz, el discernimiento que el Eterno nos puede dar a través de la luz de su Ruach. Aquí nos está refiriendo entonces lo que viene a ser el vino, el pacto, la alegría, lo que es el aceite, la luz, el discernimiento, y así también nos habla de la cebada en los santos vencedores, aquellos que cambian la era. Y así también de esta manera vemos que lleva tortas de higo. Entonces nosotros sabemos que el higo viene de una higuera. La higuera representa a Israel. Lo que viene a ser el higo, entonces nos está hablando acerca de lo que son el espíritu, el ruach
que emana, que se manifiesta a través de lo que es la alabanza, a través de lo que es su escritura, que se habla, a que cuando se lee las parashot, se está hablando en el nombre de Yahweh. En todos esos momentos está fluyendo, se está moviendo el Ruach HaKodesh. Entonces, por ello, ella estaba, pues la verdad, muy bien provista para una misión con esa responsabilidad tan grande que tenía, porque sabemos que Holofernes, el general, era un general que casi adoraba a Nabucodonosor II, y era un general que había dado muchas conquistas y había destruido a muchos pueblos. Por ello, cuando llega con Israel, vemos que Israel de alguna manera se defiende y llama la atención de este general. Y es cuando Ahior cuenta la historia del pueblo y dice las hazañas que ha hecho este pueblo. Pero dice, mientras el pueblo se mantenga en santidad, en obediencia a su Elohim, ellos no los puede atacar ninguna espada, no puede hacerle daño a nadie. Y sabemos nosotros, como lo hemos recordado juntos, que Holofernes se enfureció y de esta manera lo envió junto con el pueblo para morir con Israel. Entonces, nosotros vemos aquí que, pues sí, realmente Judith tenía una misión muy importante y por ello ella necesitaba alimentarse de esa manera, alimentarse con ese alimento. Como vosotros recordaréis, en la fiesta de Shavuot, nosotros son de las especias que comemos, que llevamos de ofrenda a lo que es la fiesta de Shavuot, donde se manifiestan los dones del Espíritu, con los 7 espíritus, ¿verdad? De Adonai, con la plenitud de los espíritus. Entonces, Judith se estaba preparando de una manera magnífica para poder llevar a cabo esto, sabiendo que ella estaba nutriendo su espíritu al mismo tiempo y estaba en orden completamente. No quiso comer alimento de Holofernes, solamente se concentró en comer del alimento que ella había llevado, de la provisión que ella había llevado. Entonces vamos a continuar. Dice aquí, muy bien. Y sabemos nosotros entonces que ella tuvieron esa situación. Llegan con el general y pues el general se sorprende de la belleza de Judith y le cree a Judith que ella iba, ahora sí había abandonado a Israel y que se quería refugiar en él. Y que ella le iba a avisar a Holofernes cuando el pueblo pecase, para que fuera el momento exacto cuando el general atacara y de esta manera pudiera tener la victoria que quería el general. Entonces, nosotros podemos ver que cuando los gigantes se asoman a nuestra vida, que eso es muy continuo y constante, que se asoman los gigantes y de pronto no sabemos qué va a pasar con nuestra vida. Pero en esos momentos es cuando nosotros también tenemos que orar, tenemos que buscar al Eterno, tenemos que alimentarnos de la manera que Judith lo hizo, alimentarnos de su palabra, que es donde proviene el Ruach HaKodesh, ¿verdad? Y no al contrario, que nos dejemos caer por la tristeza y nos apartemos y digamos, no,
no tengo ganas, deseos de escuchar, porque mi ánimo no es propicio para esto. Pero es cuando nosotros necesitamos más acercarnos al Eterno, buscar de Él, buscar su rostro en humildad y respeto, y sabiendo que Él obrará de acuerdo a su justicia, de acuerdo a su sabiduría e inteligencia, porque Él nos va a llevar a puerto seguro. Él no va a permitir que nosotros caigamos. Él no lo va a permitir. Entonces, por ello, nosotros vamos a continuar. La palabra Betulia, que es la ciudad donde estaba Israel, el pueblo de donde surgía Judith, significa huerto de abedules o permítame, dice, o aquella a quien Elohim ha ayudado. Entonces aquí nosotros vemos que el puro nombre de la ciudad nos está diciendo, aquella a quien Adonai ha ayudado. ¿Cuándo? Cuando ésta ha sido obediente. No cuando ha sido desobediente, sino cuando ha sido obediente. Entonces, pues Baruch Hashem, porque el Eterno nos da victoria cuando nosotros confiamos en Él. Por eso nos dice Él, esfuérzate y sé valiente. Porque nosotros, mientras nos mantengamos valientes al Eterno, confiando en Él, entonces vamos a salir avantes. Cuando en la palabra nos dice que varios no van a heredar el reino de Elohim, nos habla primero de los cobardes, los pone en primer lugar. Eso significa que los cobardes, o ser cobarde, uno es mayor que un asesino o una persona que hace brujería, porque está en primer lugar. Porque si nosotros somos cobardes, entonces no creemos en el Eterno, no le creemos a Él. Quizás conozcamos de su palabra, pero realmente no le conocemos. Y lo que el Eterno desea de cada uno de nosotros es que le conozcamos realmente, que podamos creerle y verlo como un padre, como un Adón, como un amado, como el fiel y verdadero desde todos los tiempos. Porque el Eterno es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y Él desea que nosotros podamos recordarlo y continuar con esa emuná fuerte, confiada, como aquel que pueda ser hijo de un piloto cuando vamos en un avión y que a lo mejor es la primera vez que vamos, tengamos miedo, ¿verdad? Pero si tu papá es el que está manejando el avión, ¿tendríamos miedo? No, ¿verdad? Así también el Eterno desea que nosotros confiemos en Él y nos acerquemos a Él y descansemos en Él y nos dejemos caer en sus brazos, porque todo está bien porque a Él se sujetan todo se sujeta, todo se rinde a sus pies, a su voluntad perfecta. Y entonces vamos a continuar precisamente confiando en esas palabras que leíamos al principio de lo que viene a ser esta predicación. Entonces, viendo ya a lo que es Yohanan, vamos a posicionarnos en Yohanan, en capítulo 18. Y aquí nosotros, recordando un poquito la palabra de la semana pasada, recordamos que Yeshua estaba haciendo tefila
con lo que viene a ser en el huerto de Getsemaní. Estaba él haciendo lo que era esa tefila, en la cual Yeshua le decía a su padre que si fuera posible pasar de esta copa. Pero al final Yeshua le dice que no se haga su voluntad, sino la suya. Sabemos nosotros que Yeshua sabía lo que le iba a pasar. Dicen los expertos o los historiadores que Yeshua sudaba sangre, porque él era un hombre como nosotros. Pero en ese momento, él, al momento de que sabe todo lo que le va a pasar, sentía él dolor, sentía sed, sentía hambre como nosotros, pues él también tuvo cierto temor al dolor. Pero más allá de todo, él recordando el plan perfecto y maravilloso que Adonai tenía, el propósito por el cual él se había manifestado en carne, él deja a un lado el dolor y se dispone precisamente a cumplir la voluntad de su Padre. Y entonces precisamente cuando él termina de orar, llegan lo que viene a ser los fariseos, los guardias y también Judas Iscariote, que ya se había adelantado. Entonces cuando los ve venir Mashiach, vemos que les pregunta a ellos, ¿a quién buscan? Y dicen ellos, a Yeshua el Nazareno. Yo soy, dice Mashiach. En ese momento todos caen al suelo, porque en el momento en que él dice yo soy, es como si dijera Yahweh. Es la esencia del Todopoderoso la que se está manifestando en lo que son las palabras de Mashiach. Y por ello no podían acercarse a él. Por segunda vez, vuelve otra vez Mashiach a preguntar, ¿a quién buscan? Y es cuando ellos dicen a Yeshua, el Nazareno. Y entonces él dice, dejen que estos se vayan. O sea, que sus discípulos se vayan, dice Mashiach. Y entonces ya no les dice yo soy, sino les dice soy yo. En ese momento él autoriza que se puedan acercar a atraparlo. Pero antes, como vimos en la escritura, él dijo, dejen que estos se vayan. ¿De dónde los está liberando Mashiach? De la religión. Porque vemos nosotros que se acercaron los fariseos, ¿verdad? Y los guardias, por supuesto, que iban con la orden de Caifás y Anás. El sumo sacerdote, la autoridad que tenían. Entonces era la autoridad de los religiosos, porque sabemos que Mashiach chocó precisamente con la religión. Entonces, él era la vida y es la vida. Choca la religión contra la vida, porque Yeshua no es religión, Yeshua es vida. Y aquellos hombres que habían estudiado desde chicos para poderse encontrar con Mashiach, cuando llega el momento para poderlo reconocer, no lo vieron. Pasó de lado, porque ellos estaban sumergidos en la religión. Y por eso Mashiach les dice, dejad que ellos se vayan, dejad que ellos no estén en la religión, que no caigan en sus manos. Y vemos que realmente, pues, no fue así, porque nosotros vemos aquí, por ejemplo, en la escritura, cómo Kefa y el discípulo, y aquí no nos muestra, no nos dice quién es el discípulo, pero dice en el versículo 13, 16,
nos habla acerca de dice, vamos a posicionarnos, Yohanan capítulo 18, versículo 13, lo vamos a leer. Y nos dice, y le llevaron primero a casa de Anás, pues era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que aconsejó a los judíos que convenía que mataran un solo hombre o el pueblo. Caifás era el sumo sacerdote. Seguían a Yeshua, Simón Pedro y otro discípulo. No nos dice el nombre, porque este discípulo es el discípulo secreto. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Yeshua en el atrio del sumo sacerdote. Vemos aquí que él tenía acceso porque era conocido por el sumo sacerdote. Aquí nosotros podemos ver algo, que este discípulo, era un pariente precisamente de lo que es los sacerdotes. ¿Por qué? Porque Yeshua era primo de Yohanan, Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista era hijo de un sacerdote. Por ello, precisamente, este discípulo era sobrino de uno de ellos, de los mismos. Por ello, este discípulo no fue detenido, pero sí lo vemos que fue detenido Kefa. Kefa fue detenido en la puerta y llega lo que viene a ser este discípulo, y él entra inmediatamente. Entonces, vamos a continuar. Dice, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta, entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo pasar a Pedro. Entonces él le dio acceso a Pedro. Él habló, el discípulo, para que le puedan dar acceso a Pedro. Vemos cómo este discípulo pues tenía de alguna manera, no era cualquier discípulo. Y entonces aquí nosotros hay algo muy importante que recordar. Este discípulo que no se le dice el nombre es también el discípulo que en la última cena se recuesta en el pecho de Yeshua. Y es el mismo porque él es el discípulo amado. No se sabe el nombre, en ningún momento la escritura nos dice el nombre del discípulo amado, pero sabemos nosotros que el que se sienta a la diestra es el Hijo. También la palabra nos dice que Adonai le dijo a Yeshua, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como banquillo para tus pies. Entonces, en esta cena, en Pesaj, nosotros sabemos que los hijos siempre se sientan del lado derecho de nosotros. Y cuando se toma la copa de vino, nos inclinamos hacia la izquierda, todos. Entonces quiere decir que el hijo o la hija queda del lado derecho, pero recostados en nuestro pecho. Por ello, el discípulo amado, que no se dice su nombre, es el hijo de Yeshua. Y este mismo fue el que escribió lo que viene a ser la carta de Juan. De Juan. Está Juan y, ¿cómo se dice? Primera de Juan y segunda de Juan. Fue el mismo que escribió estas cartas. Las cartas de Juan nos hablan acerca de la divinidad de Mashiach. Entonces tenía que haber aparte de una relación, imaginémonos que siempre el hijo, al ser cercano del padre, lo conoce más. Y cada carta, Mateo, Marcos, Lucas,
todas aquellas tuvieron también un propósito de señalarnos a Mashiach como rey, como hombre, como siervo, y las de Yohanan, las cartas de Juan, nos señalan a Yeshua, a la divinidad de Mashiach, que solamente alguien tan cercano podía escribir. Entonces, nosotros sabemos que Yeshua tenía que cumplir la ley al 100%, y por ello tenía que cumplir también el mandamiento de multiplicarse y ser fructífero. Y para poder llegar a ser él un rabino, tenía que ser padre de un hijo y esposo de una esposa. Sabemos nosotros que en varios textos a Yeshua le dicen rabino. Entonces, por ello, nosotros no nos debemos de asombrar por este hecho, porque Yeshua, en su naturaleza de hombre, él vino a cumplir tal lo que debía de ser cumplido. Y en realidad, el tener algunas personas pueden verlo quizás como algo sucio, pero sin embargo, el Eterno no hizo cosas sucias. El Eterno hizo, yo creo que los que somos padres sabemos que lo más hermoso es tener un hijo. Es un regalo el más grande que pudiéramos tener, el tener un hijo. Entonces, allí nosotros vemos cómo también Yeshua también lo tuvo en el afán de cumplir la ley, el propósito por el cual él había venido. Adán tuvo a su mujer, Eva, y por lo tanto también Yeshua tiene a esta mujer. Sabemos nosotros que fue María Magdalena. Entonces, ¿por qué lo comentábamos la vez pasada? Cuando a Mashiach, cuando llega el momento de que se dan cuenta de que María Magdalena cae en lo que es adulterio, en ese momento, pues lo llevan delante de Yeshua y le dicen si era lícito apedrearla. Y sabemos nosotros que pues en la costumbre que había antes era precisamente que cuando la esposa era encontrada en adulterio, se presentaba al esposo. No se presentaba a otro hombre que no fuera su esposo, porque el esposo tenía que aventar la primera piedra. Entonces, bien, vamos a continuar. Este es entonces el discípulo secreto, el discípulo amado. Después de ello, de todo eso, vemos nosotros cómo Kefa, estando con ese grupo, ¿verdad? Quería estar cercano, pero en un lugar donde Yeshua había dicho, aléjense de la religión, de los hombres, no de la vida. Y entonces vemos nosotros cómo Kefa niega a Yeshua 3 veces, lo niega. Esto también nos puede pasar a nosotros, porque vemos nosotros que Kefa realmente amaba a Yeshua, pero sí tuvo esa debilidad en ese momento. No fue fácil tampoco, pero él se expuso. Cuando nosotros nos acercamos de repente hay muchas cosas en el internet que pueden parecer interesantes, pero también hay cosas que nos pueden lamentablemente alejar del Eterno. Y nos pueden alejar tanto, ¿por qué? Porque en el internet, en otras corrientes, está manifiesto lo que es el espíritu de Alomashiach, el espíritu que niega que Yeshua vino en carne. Al momento de negar que Mashiach vino en carne, se pierde todo el propósito de la restauración, porque por un solo hombre entró el pecado en el mundo y a través de otro hombre somos restaurados. Si Yeshua no hubiese manifiesta en carne, no puede manifestarse lo que es la restauración que el Eterno quiere. Entonces, por ello es tan importante.
El espíritu de la Mashiach está en el mundo y está precisamente en esos lugares, por eso hay que tener mucho cuidado dónde nos metemos. Procurar pues solamente la Torah de preferencia, mientras no haya un discernimiento, un conocimiento más grande para poder discernir, porque sí es de cuidado. Y así como Kefa negó a Yeshua, hay hermanos que lamentablemente han negado a Yeshua. ¿Por qué? Porque se adentraron y por una duda empieza. Por una duda que no es resuelta, empieza como una bolita de nieve a crecer. Y de esta manera, al final, han llegado a negar a mismo Yeshua. Entonces también nosotros, si nosotros nos acercamos a ello, podemos tener el riesgo que Kefa, que aunque le amaba, él lo negó 3 veces. Entonces, qué importante es que nosotros recordemos esto para que no nos expongamos y un día neguemos que Yeshua es Adonai o que Yeshua es nuestro Adón, nuestro Señor. Bien, entonces vemos ahora, por ejemplo, me llamó la atención que en la escritura dice que iban los de la casa de Caifás, del sumo sacerdote, y no entraron al pretorio porque ya estaba la preparación de la Pascua, de Pesaj, y entonces se iban a contaminar. Y aquí podemos ver cómo ellos cuidándose de no entrar al pretorio. El pretorio es el lugar donde está el campamento, por decirlo así, del general o del capitán. En este caso fue el lugar donde estaba Pilato. Entonces, es curioso que a veces nos podemos fijar en cosas muy pequeñas, pero por otro lado estaban ellos asesinando a Yeshua, quitándole la vida a un hombre inocente. Entonces, eso es precisamente algo que nos trae la religión, que no vemos, nos vuelve ciegos. Por ello, Mashiach nos dice, aléjense, dejen libres a estos. Yeshua no quiere que nosotros nos volvamos ciegos en la religión. Quiere que nosotros seamos vivientes en él. Entonces, vemos nosotros cómo Pilato se dio cuenta realmente, sin él ser judío, él se dio cuenta que Mashiach realmente no era un hombre que mereciera morir. Sin embargo, la religión, ahora sí que de muchas maneras logró que la multitud, que toda la muchedumbre, hasta inclusive pagándoles, pudieran todos pedir que se le crucificara a Yeshua, e inclusive cuando se les dio la oportunidad de que otro hombre pudiera morir en vez de él, pues no lo hicieron, aunque él era un malhechor. Él sí era un malhechor, pero no lo hicieron. Entonces vemos cuán grande puede ser la ceguera que no nos deja ver todos los crímenes que podemos efectuar sin darnos cuenta. Entonces, por ello, qué importante, ¿verdad? Qué importante que nosotros nos mantengamos en la vida. Y así, de esta manera, manteniéndonos en la vida, podemos tener la luz, que es Mashiach. Entonces, ya no somos ciegos. Por ello, Pilato, al final de todo, después de golpear a Mashiach, después de humillarlo, después de abofetearlo, después de azotarlo, de hacerle una corona y ponérsela, ¿verdad?, de espinas. Después de todo eso sabemos que él, pues por fin accedió a que lo crucificaran. Y Yeshua llevó la cruz o el madero, lo que viene a ser para poder caminar el camino que tenía que recorrer para poder efectuar lo que era el sacrificio perfecto. Entonces, vamos a ver lo que nos dice Yohanan 19, 25 al 27. Vamos a recordarlo rápidamente.
Y aquí nos dice Yohanan capítulo 19, el 25 al 27. Y nos dice así: justo a la cruz de Mashiach estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Yeshua, viendo a su madre y junto a ella el discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Entonces vemos aquí, cuando nosotros nos casamos, la primera familia, la principal familia que tenemos nosotros, ya no son nuestros padres, sino ya es, por ejemplo, nuestro esposo y nuestros hijos. Esa es nuestra principal familia. En este caso, el deber de Yeshua como hombre era ver por su mujer y por su hijo. Por ello, él se dirige a María Magdalena. ¿Por qué? Porque no iba a ser correcto que él se dirigiera a su mamá. Tenía que su deber como esposo dirigirse a su esposa. Le dice mujer. Mujer también en hebreo también significa esposa. Entonces dice mujer, o sea, Isha es lo que significa. Entonces dice mujer, aquí está, he ahí a tu hijo. Y al discípulo amado le dice, he ahí a tu madre. Es el deber de cualquier hombre ver por su casa. Entonces, en este caso, él no podía faltar en el momento crucial de su muerte, cuando ya estaba próximo a cumplir el propósito por el cual él había sido manifestado al mundo como hombre, no podía faltar en lo más mínimo. Porque sabemos que un solo pensamiento nos aleja de la santidad de Yahweh. Él no podía ni siquiera con un pensamiento pecar. Entonces, en este caso, por eso le da el lugar a su esposa, como debía de ser, y a su hijo. Entonces, aquí podemos decir, bueno, ¿y por qué él dice que lo acoge en su casa? Podríamos pensar que ese hijo, ya como vimos nosotros, ya era un joven adulto, porque pues andaba en la casa también de Caifás y Anás, y andaba allí, y él escuchó cuando Mashiach estuvo orando en el Getsemaní, pidiéndole al Eterno que permitiera dejar esta copa, porque sabemos nosotros que Juan, Pedro y todos estaban dormidos, porque Mashiach ya les había dicho que lo acompañaran a orar. Pero nos dice la palabra que 2 veces llegó Yeshua y las 2 veces los encontró a todos dormidos. ¿Quién estaba allí para poder saber las palabras que Mashiach elevó a su padre? Su hijo, el discípulo amado, el discípulo secreto, que no se pone un nombre precisamente para que no se idolatre ni mucho menos, sino simplemente es un hombre, un discípulo secreto que fue amado por él como su hijo. Entonces, bien, vamos a continuar. Entonces aquí nosotros vemos que aquí de esta manera se está cumpliendo el propósito de Adonai. ¿Cuál fue el propósito? Precisamente que Mashiach fuera el sacrificio perfecto para poder restaurarnos a ti y a mí y a todo aquel que en él crea, que no se pierda, mas tenga vida plena. Entonces vemos que cuando Yeshua, antes de expirar, dijo, consumado es Kalá. Esto significa consumado es esposa.
Entonces se lo está diciendo. ¿Y a quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo a, no nada más a su esposa que estaba allí frente a él, sino también a la Keila. Porque aquella Keila que se está gestando, se ha estado gestando desde entonces, desde tantos años, y se va a seguir gestando hasta la manifestación de Mashiach. Entonces, a esa esposa se lo dijo. A ti y a mí, que somos parte de esta novia, que deseamos ser parte de esa esposa, a nosotros nos lo dijo Yeshua. Consumado es, esposa. ¿Para qué? La obra redentora ya está hecha y es nada más para que nosotros lo tomemos, lo creamos y que lo veamos cumplido en nuestras vidas, así como Judith tuvo la confianza, la emuná y la valentía y se movió en esa emuná. Así también es ser precisamente esa esposa que Mashiach quiere de parte nuestra. Entonces vemos nosotros que Mashiach entrega el Espíritu y ¿qué pasa? Que los guardias empiezan a quebrarle las piernas a los otros dos que estaban a un lado, a los dos ladrones que estaban a un lado, pero cuando llegan con Mashiach ya no le quebran las piernas, porque Mashiach ya había expirado. Y dice la palabra que a él no se le debía de quebrar ni un solo hueso. ¿Y qué pasa? Que con la lanza, uno de los soldados le traspasa lo que es su costado, y del costado sale sangre y agua. Y esto nos recuerda precisamente, según la Escritura, que nosotros como tierra, estando en el suelo, ¿verdad? Cae lo que es la sangre, que representa la vida de Mashiach, y cae el agua, que es la palabra. Entonces, de esta manera, cae en nosotros, cae en el hombre la vida de Mashiach y el agua, que es su palabra, para lavarnos y de esta manera, a través de su vida, podernos presentar delante del Padre. Entonces, aquí nosotros vemos cómo José de Arimatea, él toma el cuerpo de Mashiach para darle sepultura. Nicodemo también se acerca para poder ponerle lo que es ungirlo con mirra y aloe, ¿verdad? Pero estos hombres no se habían manifestado antes porque tenían miedo a los religiosos, miedo para que les pudieran sacar de la sinagoga. Pero ellos al final manifestaron en quién creían. Y entonces de esta manera pudieron tomar el cuerpo, untarlo con mirra y aloe, prepararlo para poderle darle sepultura a Mashiach y sepultarlo en una sepultura nueva que no había sido usada. De esta manera nosotros vemos cómo es muy importante que nosotros nos mantengamos en tefila para poder lograr que el Eterno nos fortalezca, nos dé sabiduría, el shalom, la inteligencia para poder tomar buenas decisiones y poder en su nombre vencer a los gigantes. Mashiach mismo hizo tefila para poder pasar por la prueba que iba a pasar. Y pues él se venció a sí mismo. Y la prueba más grande es vencernos a nosotros mismos. Él como rey de reyes manifestó ese gobierno de sí mismo, que cuando ya iban a apresarlo, Kefa le quita la oreja a uno con una espada. Pero Mashiach lo reprende, porque dijo, no he de tomar la copa que mi padre ha querido. Él, a pesar del dolor que iba a sufrir, no se negó a cumplir la voluntad de su padre. Entonces, de esta manera, Judith y Mashiach mismo es un ejemplo para nosotros.
para que cuando nosotros nos vayamos a enfrentar a gigantes, que podamos nosotros fortalecernos, buscar primero al Eterno para esa guía y poder así vencer y alejarnos de lo que es la religión y mantenernos en la vida que es Mashiach, porque si no, podemos perder la vida negando a Yeshua. Y eso sería la pérdida más grande que cualquier ser humano pudiera tener. Gracias al Eterno porque nos ha permitido conocer la vida que es Él. Gracias porque nos ha dado a su Hijo, lo más amado, para poder acercarnos a Él, y porque ha dado la téfila, el poder acercarnos a Él en lo secreto, para poder tener una relación íntima, para poder crecer en Él y para Él. Baruch Hashem.